Hay algo en tu casa que está bloqueando tus oraciones. Hay algo en tu dormitorio que está robando tu paz, destruyendo tu salud y cerrando las ventanas del cielo sobre tu familia. Y lo más peligroso de todo esto es que tú no lo sabes. Está ahí, escondido, camuflado, disfrazado de algo normal, de algo inofensivo, pero en el mundo espiritual está levantando una barrera entre tú y Dios. Hoy vamos a hablar de algo que muchos pastores no se atreven a tocar, de algo que la iglesia moderna ha ignorado por comodidad, por conveniencia, por no ofender, pero yo no vine aquí a darte palmaditas en la espalda, vine a decirte la verdad. Y la verdad es esta. En tu dormitorio hay altares ocultos que están manteniendo enferma tu vida espiritual, tu salud física y tu familia. Y si no los destruyes hoy, seguirán robándote lo que Dios ya te dio. Escúchame bien, porque esto que voy a compartir contigo no es teoría, no es especulación. Es verdad bíblica, es revelación del Espíritu Santo y es la razón por la que muchos cristianos están orando, ayunando, clamando, pero sus oraciones no suben más allá del techo. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar donde deberías estar descansando en la presencia de Dios, hay altares levantados a otros dioses. Y no me refiero solamente a estatuas o imágenes religiosas, eso es obvio. Me refiero a altares invisibles, altares que no se ven con los ojos naturales, pero que en el plano espiritual están emitiendo una señal, están llamando a entidades, están abriendo puertas a la enfermedad, a la opresión, a la maldición. Y antes de que pienses que esto es para otros, déjame decirte algo. Si estás enfermo y no hay razón médica, si tus hijos están rebeldes sin causa aparente, si en tu matrimonio hay una frialdad inexplicable, si el dinero llega pero se va como agua, si sientes pesadez cuando entras a tu casa, si no puedes dormir en paz, si tienes pesadillas constantes, si sientes que algo te oprime en las noches, hermano, hermana, necesitas prestar atención porque puede ser que en tu propio dormitorio, en el lugar más íntimo de tu hogar, hay altares que están dándole permiso legal al enemigo para tocar tu vida. Y cuando digo permiso legal, necesito que entiendas esto. El diablo no puede hacer lo que quiera contigo. Él necesita una puerta abierta. Él necesita un derecho legal. Y esos altares que están en tu dormitorio le están dando exactamente eso. Son como antenas espirituales que están transmitiendo una frecuencia en el mundo invisible. Y esa frecuencia está atrayendo demonios, está bloqueando ángeles, está impidiendo que las bendiciones de Dios fluyan hacia tu vida. La Biblia es clara. En Éxodo 20 contra 3 hasta 5 Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Escuchaste eso? Dios es celoso. Y cuando hay algo en tu casa que compite con su gloria, cuando hay algo en tu dormitorio que roba su atención, Él no lo tolera. Y las consecuencias no son solo para ti, sino para tus hijos, para tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y esto no es amenaza, es advertencia de amor. Es un padre que te dice, hijo, eso que tienes ahí te está haciendo daño. Eso que guardas con tanto cariño te está enfermando. Eso que defiendes con tanto fervor te está destruyendo. Y Él te lo dice no para controlarte, sino para liberarte. Porque Él sabe lo que tú no sabes. Él ve lo que tú no ves. Él entiende las consecuencias espirituales de tus decisiones físicas. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Un altar no es solamente un lugar físico
donde se ofrece un sacrificio. Un altar es cualquier cosa que recibe tu atención, tu devoción, tu tiempo, tu honor. Y en el mundo espiritual, donde tú pones tu atención, ahí fluye tu adoración. Y donde fluye tu adoración, ahí se establece un altar. Por eso es que muchos cristianos tienen altares sin saberlo, porque están honrando cosas, están dando lugar a cosas, están permitiendo cosas en su espacio más sagrado que están compitiendo con Dios. Y el dormitorio, hermano, el dormitorio no es un lugar cualquiera. Es el lugar de la intimidad, es el lugar del descanso, es el lugar donde tu espíritu se renueva, es donde tú eres más vulnerable. Cuando duermes, tu guardia está bajo. Cuando duermes, tu mente subconsciente está abierta. Tu espíritu está expuesto. Y si en ese lugar hay altares levantados a otras cosas, estás siendo bombardeado espiritualmente toda la noche sin saberlo, por eso despiertas cansado, por eso tienes pesadillas, por eso sientes opresión, porque tu dormitorio se convirtió en un campo de batalla espiritual, y tú ni siquiera lo sabías. Y déjame explicarte algo que muchos no entienden. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Lo que pasa en el plano invisible determina lo que sucede en el plano visible. Por eso es que puedes ir al doctor y no encuentra nada, pero tú sigues enfermo. Por eso es que puedes hacer todo bien financieramente, pero el dinero no te alcanza. Por eso es que puedes tener un matrimonio donde no hay problemas evidentes, pero no hay amor, no hay conexión, no hay pasión. Porque la batalla no es en lo natural, la batalla es en lo espiritual. Y si pierdes en lo espiritual, pierdes en lo natural. Entonces, ¿cuáles son estos tres altares ocultos? Voy a revelártelos con claridad, con autoridad y con fundamento bíblico. Y te advierto desde ahora, esto va a incomodarte, va a confrontarte, va a sacudirte. Pero si recibes esta palabra con humildad y obediencia, tu vida va a cambiar, tu casa va a cambiar, tu familia va a cambiar. Y lo que el enemigo te ha robado por años, lo vas a recuperar en días. El primer altar oculto es el altar de las imágenes y los objetos de idolatría. Y cuando digo imágenes, no me refiero solamente a las vírgenes y los santos que algunos tienen. Me refiero a cualquier objeto que haya sido dedicado, consagrado o usado en prácticas espirituales que no son de Dios. Y aquí es donde muchos se defienden. Dicen, pero es solo un recuerdo, es solo decoración, me lo regaló mi abuela, lo compré en un viaje, tiene valor sentimental. Pero déjame preguntarte algo, ¿de dónde vino ese objeto? ¿Quién te lo dio? ¿En qué contexto fue usado antes de llegar a tus manos? ¿Sabes la historia espiritual de eso que tienes en tu buró, en tu closet, debajo de tu cama, colgado en tu pared? Porque, hermano, hay cosas que llevan ataduras, hay objetos que fueron usados en rituales, hay regalos que vinieron con maldiciones, hay herencias que trajeron espíritus familiares, hay compras que hiciste en lugares donde se practica el ocultismo, la brujería, el espiritismo, y cuando tú pones eso en tu dormitorio, estás levantando un altar sin saberlo. Estás dándole permiso al enemigo para manifestarse en tu espacio. Estás abriendo una puerta dimensional en el lugar donde deberías estar más protegido. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en Hechos 19, 18, 1, 9. Dice así, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Ves eso? Cuando estos creyentes se convirtieron de verdad, cuando tuvieron un encuentro genuino con Cristo, lo primero que hicieron fue deshacerse de los objetos que los conectaban con el mundo espiritual oscuro. No los guardaron de recuerdo. No dijeron, ya no les voy a hacer caso, pero los voy a conservar.
No los regalaron a otros. No los vendieron para recuperar el dinero. No, los quemaron. Los destruyeron públicamente, porque sabían que esos objetos tenían poder espiritual, porque entendían que mientras esos objetos existieran, la conexión con el mundo de tinieblas seguiría activa. Y mira el valor, 50,000 piezas de plata. Eso era una fortuna. Eso representaba años de trabajo. Eso era suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero ellos prefirieron perder el dinero y ganar la libertad. Prefirieron destruir los objetos y proteger su alma. Prefirieron obedecer a Dios y cerrarle la puerta al enemigo. Y lo mismo tiene que pasar hoy. Hay cristianos que tienen en su dormitorio figuras que compraron en viajes a lugares donde se practica la brujería, el ocultismo, la santería. Tienen dream catchers colgados en la pared, pensando que son inofensivos, sin saber que son objetos de las prácticas espirituales de los nativos americanos, diseñados para manipular el mundo de los sueños, para atrapar espíritus, para abrir portales. Tienen budas sonrientes pensando que traen paz, sin entender que están honrando a un Dios falso, a un maestro que enseñó un camino de salvación sin Cristo. Tienen elefantes con la trompa arriba porque alguien les dijo que era para la buena suerte, sin saber que es el dios hindú Ganesha, el removedor de obstáculos, un demonio que se disfraza de ayudante. Tienen manos de Fátima, ojos turcos, pirámides, cuarzos, mandalas, todo porque se ve bonito o porque da buena energía o porque protege del mal de ojo. Pero hermano, buena energía según quién, protección de quién, según qué espíritu. Y escúchame bien, no existe la energía neutral. No existe el objeto inofensivo cuando tiene connotación espiritual. O está consagrado a Dios o está consagrado a otra cosa. Y si está consagrado a otra cosa, es idolatría. Y la idolatría abre puertas. La idolatría atrae demonios. La idolatría bloquea la presencia de Dios. Y déjame decirte algo que va a sonar fuerte, pero es verdad. Incluso las imágenes religiosas, incluso los crucifijos, incluso las estampitas de la Virgen que tu abuelita te dio con tanto amor, si tú las estás usando como objetos de protección, si les estás orando, si las estás besando, si las estás honrando, si confías en ellas más que en Dios mismo, estás en idolatría. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su adoración con ninguna imagen, por más santa que sea. El Salmo 115 contra 4 hasta 8 lo dice claramente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Entiendes lo que esto está diciendo? Los ídolos no tienen poder en sí mismos, son objetos muertos, creados por manos humanas. Pero cuando tú confías en ellos, cuando les das lugar en tu corazón, cuando los honras con tu devoción, te vuelves como ellos. Sordo a la voz de Dios, ciego a su verdad, mudo para proclamar su palabra, paralizado espiritualmente. Y lo peor de todo es que la idolatría nunca viene sola. Detrás de cada ídolo hay un demonio. 1 Corintios 10:19, 2:0 lo confirma. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando tú honras un ídolo, no estás honrando un objeto sin vida. Estás, sin saberlo, honrando al demonio que está detrás de ese ídolo. Estás haciéndote partícipe con demonios
Y cuando te haces partícipe con demonios, ellos reclaman derechos sobre tu vida. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas revisar tu dormitorio con ojos espirituales. Necesitas preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿hay algo aquí que no te agrada? ¿Hay algo aquí que está compitiendo contigo? ¿Hay algo aquí que está abriendo una puerta al enemigo? ¿Hay algo que tiene historia espiritual que yo desconozco? Y cuando el Espíritu Santo te muestre, no te defiendas, no justifiques, no digas, pero es que me costó caro, no importa cuánto costó, no digas, pero es que me lo regaló alguien especial, no importa quién te lo dio, no digas, pero es que ha estado en mi familia por generaciones, no importa cuánto tiempo lo has tenido, si el Espíritu Santo te dice que salga, tiene que salir. Porque tu paz vale más, tu salud vale más, tu familia vale más, tu relación con Dios vale más que cualquier objeto material. Sácalo, destrúyelo, quémalo si es necesario. No lo regales porque le vas a pasar el problema a otro. No lo vendas porque el dinero que recibas vendrá con maldición. No lo guardes en el garaje pensando por si acaso. Destrúyelo completamente, porque mientras ese altar esté ahí, aunque sea en otra parte de tu casa, estarás peleando batallas que ya Dios ganó por ti. Estarás luchando contra fuerzas que no tendrían derecho de tocarte si no fuera por ese objeto. Ahora, el segundo altar oculto, y este es el que más duele porque toca el estilo de vida moderno, es el altar del entretenimiento impuro. Y aquí es donde la iglesia moderna se pone incómoda porque vivimos en una generación que dice no seas legalista, no seas extremo, no seas religioso. Dios entiende que necesitamos relajarnos. Dios sabe que necesitamos desconectarnos. Pero hermano, hay una diferencia abismal entre descansar y contaminarte. Hay una diferencia entre entretenerte sanamente y abrirle la puerta a demonios en tu mente. Tu dormitorio no es solo el lugar donde duermes, es el lugar donde muchos pasan horas frente a pantallas, es donde ven series, películas, videos, es donde escuchan música, es donde pasan tiempo en redes sociales, es donde consumen contenido, y todo lo que entra por tus ojos y tus oídos no se queda en la superficie, no pasa desapercibido, se graba en tu alma, se imprime en tu espíritu, se aloja en tu subconsciente, se arraiga en tu mente. Y si lo que estás viendo, si lo que estás escuchando, si lo que estás consumiendo está lleno de inmoralidad, de violencia, de ocultismo, de blasfemia, de perversión, de muerte, estás levantando un altar. Estás invitando espíritus inmundos a tu espacio. Estás contaminando el lugar donde deberías estar más limpio. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Entiendes lo que está diciendo? Tu ojo es la puerta de entrada a tu ser. Es la ventana de tu alma. Y si lo que estás viendo es maligno, si lo que estás permitiendo que entre por tus ojos está corrompido, todo tu interior se llena de oscuridad. Y cuando te llenas de oscuridad, aunque ores, aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque cantes alabanzas, hay una contaminación interna que bloquea tu comunión con Dios. Hay una suciedad espiritual que apaga tu sensibilidad al Espíritu Santo. Y sé exactamente lo que algunos están pensando, pero es solo ficción, es solo entretenimiento, es solo una serie, es solo una película, es solo una canción. No me lo tomo en serio. Yo sé separar. Pero hermano, ¿desde cuándo el enemigo necesita que te lo tomes en serio para afectarte? ¿Desde cuándo los demonios necesitan tu permiso consciente para influenciarte?
El enemigo trabaja en lo sutil, trabaja en lo que normalizas, trabaja en lo que permites sin cuestionar, trabaja en lo que consumes regularmente hasta que se vuelve parte de ti. Y lo que hoy ves como solo una serie, mañana se convierte en una fortaleza mental. Lo que hoy escuchas como solo una canción, mañana se convierte en una atadura emocional. Lo que hoy justificas como solo entretenimiento, mañana se manifiesta como opresión espiritual. Porque todo lo que tú consumes te consume a ti. Todo lo que permites que entre a tu mente afecta a tu espíritu. Todo lo que ves con frecuencia moldea tu carácter. Hay cristianos que no pueden orar porque su mente está llena de imágenes impuras que vieron en películas, en series, en videos. Hay matrimonios que están fríos, sin pasión, sin conexión, porque uno o ambos están consumiendo pornografía, alimentando fantasías con personas que no son su cónyuge, comparando, deseando lo que no tienen. Hay jóvenes que están deprimidos, ansiosos, con pensamientos suicidas, porque están escuchando música que glorifica la muerte, que celebra el suicidio, que predica desesperanza, que exalta la oscuridad. Hay familias destruidas porque los esposos pasan más tiempo viendo series llenas de infidelidad, de violencia, de brujería, que buscando a Dios. Hay niños atormentados porque sus padres les permiten ver caricaturas, películas, programas que están diseñados para adoctrinar, para pervertir, para abrir sus mentes al ocultismo, y todo eso entra por el altar del entretenimiento impuro. Y ese altar está en tu dormitorio, está en tu teléfono que nunca sueltas, está en tu tablet donde pasas horas, está en tu televisión que se enciende más que tu Biblia, está en tus audífonos que escuchan más al mundo que a Dios. Filipenses 4:8 nos da un filtro clarísimo, un estándar incuestionable. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el estándar de Dios. No es legalismo, no es ser extremo, no es ser religioso, es santidad, es protección, es sabiduría, es amor de un padre que sabe que lo que tú consumes determina quién te conviertes, porque Dios sabe que lo que tú ves repetidamente eventualmente lo normalizas. Lo que normalizas eventualmente lo aceptas. Lo que aceptas eventualmente lo practicas. Y lo que practicas eventualmente te destruye. Por eso Él te dice, pon límites, pon filtros, sé selectivo. No todo lo que es legal es conveniente. No todo lo que todos ven es lo que tú debes ver, porque tú no eres de todos, tú eres mío. Y yo te llamé a ser diferente, a ser santo, a ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas hacer un inventario honesto, sin autoengaño, de lo que estás viendo y escuchando. Y no uses el estándar del mundo. No digas, bueno, no es tan malo comparado con otras cosas. No digas, hay cosas peores. No digas, por lo menos no es pornografía explícita. Usa el estándar de la palabra. Pregúntate con sinceridad brutal. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica mi espíritu? ¿Esto me acerca a la santidad o me aleja de ella? ¿Esto alimenta mi carne o mi espíritu? ¿Podría yo ver esto con Jesús sentado a mi lado? ¿Podría escuchar esto en su presencia? ¿Le mostraría esto a mis hijos como ejemplo? ¿Estaría orgulloso si esto se proyectara en público como mi consumo diario? Y si la respuesta es no, hermano, ya sabes lo que tienes que hacer. Cancela esas suscripciones de plataformas que te mantienen enganchado a contenido inmundo. Borra esas aplicaciones que te roban tiempo y llenan tu mente de basura.
Deja de seguir esas cuentas que publican contenido sensual, violento, perverso. Desinstala esos juegos que están diseñados para adictarte, para robarte productividad, para alejar tu mente de Dios. Deja de ver esas series que glorifican el adulterio, la brujería, la violencia, la rebelión, para de escuchar esa música que maldice, que blasfema, que exalta el pecado, porque tu paz mental vale más que cualquier entretenimiento. Tu pureza espiritual vale más que cualquier serie. Tu unción vale más que cualquier película. Tu sensibilidad al Espíritu Santo vale más que cualquier canción. Y no puedes estar lleno del Espíritu Santo y al mismo tiempo estar alimentando tu carne con inmundicia. No puedes tener el fuego de Dios y estar jugando con el fuego del infierno. No funciona así. O eres santo o no lo eres, o estás consagrado o estás contaminado. Y esto no es solo para ti. Si tienes hijos, si tienes familia, lo que tú permites en tu casa, lo que tú ves, lo que tú escuchas, está afectando la atmósfera espiritual de todo tu hogar. Está modelando el estándar de tus hijos. Está normalizando comportamientos. Está abriendo puertas. Los demonios no necesitan permiso escrito, solo necesitan que tú abras la puerta. Y cada vez que permites contenido impuro en tu dormitorio, cada vez que consumes entretenimiento que no glorifica a Dios, estás abriendo la puerta y el enemigo entra. Y una vez que entra, comienza a hacer lo que él hace mejor: robar tu gozo, matar tu propósito, destruir tu familia. Juan 10:10 lo dice claramente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay dos agendas: la agenda del ladrón, robar, matar, destruir, y la agenda de Cristo, vida abundante. Y tú decides cuál agenda permites en tu casa, con lo que consumes, con lo que ves, con lo que escuchas. Ahora, el tercer altar oculto, y este es el más peligroso porque es el más personal, es el altar de las memorias y los pactos del pasado. Y aquí es donde muchos están atascados sin entender por qué. Porque hay cosas en tu dormitorio que están conectadas con tu historia, con tu pasado, con versiones antiguas de ti mismo. Hay regalos de exparejas que todavía conservas con sentimentalismo. Hay cartas, fotografías, recuerdos de relaciones que ya terminaron pero que sigues atesorando. Hay fotografías íntimas de personas con las que tuviste vínculos sexuales fuera del matrimonio. Hay objetos que heredaste de familiares que practicaban brujería, espiritismo o que vivían en pecado abierto. Hay ropa que usabas cuando vivías en el mundo, cuando eras otra persona, cuando servías a otros dioses. Hay joyas que te regalaron en contextos de idolatría. Hay cartas, diarios, objetos que te conectan con momentos de tu vida donde no conocías a Cristo. Y todo eso está funcionando como un ancla espiritual que te mantiene atado a tu pasado, que te impide avanzar, que te roba el futuro que Dios tiene para ti. La Biblia habla de esto con claridad absoluta en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hermano, si tú sigues rodeándote de las cosas viejas, si sigues durmiendo literalmente con recuerdos del pasado guardados en tu buró, si sigues conservando objetos que te conectan con quién eras antes de conocer a Cristo, no estás viviendo como nueva criatura. Estás viviendo dividido. Estás con un pie en el nuevo pacto y un pie en el viejo hombre. Y un hombre de doble ánimo, dice Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. Y déjame explicarte algo muy importante, algo que muchos pastores no enseñan.
sobre los pactos espirituales y las ataduras del alma. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, no es solo un acto físico, no es solo contacto de cuerpos, es un pacto de sangre, es una unión de almas, es una fusión espiritual. 1 Corintios 6:16 lo declara sin ambigüedad. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto significa que cuando tú te acuestas con alguien fuera del diseño de Dios, fuera del pacto del matrimonio, estás creando una unión espiritual real, tangible, poderosa, y esa unión no se rompe automáticamente cuando la relación termina. Esa unión sigue ahí, invisible a los ojos naturales, pero absolutamente real en el plano espiritual. Y todo objeto que te conecta con esa persona, toda fotografía, toda carta, todo regalo, está manteniendo vivo ese vínculo, está reforzando esa atadura, está impidiendo que seas completamente libre. Por eso hay personas que no pueden avanzar en su vida espiritual. Por eso hay matrimonios donde hay desconexión, frialdad, falta de pasión, falta de intimidad genuina. Por eso hay cristianos que oran pero no sienten a Dios, que leen la Biblia pero no la entienden, que van a la iglesia pero están vacíos. Porque uno de los dos, o ambos, siguen conectados espiritualmente con exparejas. Tienen ataduras de alma que no han sido rotas. Tienen vínculos espirituales que siguen activos. Y esos vínculos están robando la intimidad del matrimonio, están bloqueando la plenitud con Dios, están impidiendo que experimenten todo lo que Dios tiene para ellos. Y muchas veces la evidencia física de esos vínculos está guardada en cajones, en cajas debajo de la cama, en closets, en dispositivos electrónicos, fotografías íntimas que deberían haber sido destruidas hace años, mensajes de texto que deberían haber sido borrados, cartas que deberían haber sido quemadas, regalos que deberían haber sido desechados. Y mientras tú no lo destruyas, el altar sigue activo, el vínculo sigue vigente, la atadura sigue operando. Lo mismo pasa con las herencias malditas, con los objetos que vienen de generaciones pasadas. Hay familias donde se pasan objetos de generación en generación, con orgullo, con tradición, con sentido de historia familiar, joyas que pertenecieron a bisabuelas, muebles antiguos que han estado en la familia por décadas, figuras religiosas que se heredan como tesoros, documentos, fotografías, reliquias, y nadie se detiene a preguntar de dónde vino esto realmente. ¿Qué vida vivió la persona que me lo dio? ¿Qué prácticas espirituales había en esa casa? ¿Qué clase de pactos, de maldiciones, de ataduras existen en mi línea familiar? ¿Qué espíritus operaban en esas generaciones pasadas? Y esos objetos, hermano, cargan la atmósfera espiritual, la historia, los pecados, las maldiciones de las generaciones pasadas. Y si había brujería en tu familia, si había idolatría, si había pactos con espíritus familiares, si había masonería, si había ocultismo, si había promiscuidad, si había violencia, si había cualquier obra de tinieblas, eso viene adherido al objeto, eso se transmite con la herencia, eso entra a tu casa cuando tú recibes ese objeto con inocencia, sin discernimiento, sin oración. Deuteronomio 7:25, 2:6 es absolutamente tajante en esto. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ello. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios está diciendo con claridad cristalina, no importa cuánto valga económicamente, no importa cuánto signifique emocionalmente,
No importa quién te lo dio con cuánto amor. No importa cuánto tiempo ha estado en tu familia. Si es abominación, si tiene conexión con idolatría, si fue usado en prácticas que no son de Dios, no lo metas en tu casa. Porque si lo haces, tú te conviertes en anatema. Tú te conviertes en maldito. Tú te conviertes en objeto de juicio. Y esto no es superstición. Esto no es paranoia. Esto es guerra espiritual. Esto es discernimiento. Esto es obediencia radical. Porque el enemigo usa cosas físicas, tangibles, visibles, para establecer fortalezas espirituales, invisibles, pero absolutamente reales. Y mientras esas cosas estén en tu casa, en tu dormitorio, el enemigo tiene derecho legal para operar. Tiene una puerta abierta. Tiene un punto de acceso. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo sales de esta situación? ¿Cómo destruyes estos altares? ¿Cómo recuperas tu dormitorio, tu casa, tu vida? Te voy a dar pasos específicos, prácticos, poderosos, que si los sigues con obediencia radical, van a cambiar completamente tu realidad espiritual. Primero, necesitas arrepentimiento genuino, profundo, sin justificaciones. Necesitas reconocer ante Dios que has sido descuidado, negligente, desobediente, que has permitido altares en tu dormitorio, que has traído cosas a tu casa sin discernimiento, que has honrado objetos, memorias, entretenimiento por encima de él, que has dado lugar a cosas que compiten con su presencia. Y ese arrepentimiento tiene que ser genuino, con quebranto, con lágrimas si es necesario, con dolor por haber ofendido a un Dios santo. Segundo, necesitas romper pactos en el nombre de Jesús. Si tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, necesitas declarar con autoridad espiritual: renuncio a toda unión de alma ilícita. Rompo, en el nombre de Jesús, todo vínculo sexual que formé fuera de la voluntad de Dios. Corto toda atadura espiritual con mis exparejas. Anulo todo pacto de sangre que hice fuera del matrimonio. Y decreto que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son completamente para Dios y exclusivamente para mi cónyuge si estoy casado o para mi futuro cónyuge si soy soltero. Y cancelo toda consecuencia de mis pecados sexuales pasados por la sangre de Cristo que me limpia y me libera completamente. Y esto lo declaras con fe, con convicción, creyendo firmemente que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para liberar, para romper toda atadura. Porque Apocalipsis 12:11 dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero, y esa sangre tiene poder para deshacer todo lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Tercero, necesitas una limpieza física exhaustiva, minuciosa, sin misericordia con los objetos, y esto es literal, práctico, tangible. Vas a tu dormitorio con bolsas de basura y sacas todo lo que el Espíritu Santo te muestre. No todo a la vez necesariamente, pero pídele al Espíritu Santo que te revele qué tiene que salir. Y cuando Él te muestre, obedece inmediatamente. Imágenes religiosas idolátricas, objetos de dudosa procedencia espiritual, regalos de exparejas, herencias de familiares que vivían en pecado o en ocultismo, cualquier cosa que te conecte con tu pasado pecaminoso, entretenimiento impuro, todo, y lo destruyes completamente. No lo regales porque le pasarás el problema a otro. No lo vendas porque el dinero que recibas vendrá contaminado. No lo tires en la basura donde alguien más lo pueda encontrar y contaminarse. Lo destruyes permanentemente. Lo quemas si es posible. Lo rompes. Lo haces pedazos. Porque mientras ese objeto exista en cualquier lugar, el altar existe en el plano espiritual. Cuarto, después de limpiar físicamente, necesitas consagrar tu dormitorio con unción literal. Tomas aceite de oliva, que representa al Espíritu Santo, y unges las entradas, las ventanas, las esquinas, la cama,
las paredes. Y mientras lo haces, declaras con autoridad: este lugar es santo para el Señor. Esta habitación está consagrada a la gloria de Dios. Ningún espíritu inmundo tiene derecho legal de entrar aquí. Esta es casa de oración. Este es territorio conquistado. Aquí mora el Espíritu Santo. Aquí habita la presencia de Dios. Este es lugar de paz, de descanso, de protección divina. Y toda obra del enemigo, toda fortaleza, toda atadura, es destruida ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Y sellamos este lugar con la sangre del Cordero. Y quinto, necesitas establecer un nuevo pacto personal con Dios. Vas a decidir desde este momento con determinación inquebrantable que tu dormitorio será un lugar de oración, de adoración, de búsqueda genuina de Dios. Que lo primero que harás cuando despiertes será agradecer, adorar, buscar su rostro. Que lo último que harás antes de dormir será orar, leer su palabra, entregar tu día. Que en ese lugar no se permitirá absolutamente nada que contriste al Espíritu Santo. Y ese pacto lo vas a guardar con tu vida, con disciplina férrea, sin negociar, sin excepciones. Porque hermano, hermana, tu dormitorio tiene que convertirse en un altar verdadero, pero un altar exclusivo para Dios, no un altar dividido, no un altar compartido, un altar donde solo Él reina, un altar donde solo Él recibe adoración, un altar donde tú buscas su rostro con hambre, un altar donde tú adoras con todo tu corazón, un altar donde tú descansas en su presencia gloriosa, y cuando tu dormitorio se convierte en un lugar verdaderamente santo, completamente consagrado, todo cambia radicalmente. Tu salud mejora de formas inexplicables. Tu paz regresa multiplicada. Tus sueños se vuelven reveladores, proféticos. Tu familia comienza a ser bendecida. Tus finanzas se desbloquean. Tu ministerio cobra poder, porque la presencia de Dios llena completamente ese espacio y todo lo que toca lo transforma. Y quiero que entiendas algo extraordinariamente poderoso. Dios quiere habitar tu casa. Él no quiere solamente visitarte los domingos en la iglesia. Él no quiere ser un invitado ocasional. Él quiere morar permanentemente en tu hogar. Pero Él no comparte su trono con nadie, Él no comparte su gloria con ninguna otra cosa. Y si hay altares competidores, si hay cosas que dividen tu devoción, Él se retira, no porque sea caprichoso o vengativo, sino porque Él es absolutamente santo, y lo santo no puede cohabitar con lo inmundo. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Isaías 57:15 declara algo hermoso y profundo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en dos dimensiones simultáneamente, en la altura celestial inaccesible y en el corazón quebrantado y humilde. Pero también habita en casas consagradas, en hogares verdaderamente santos, en lugares donde se le honra genuinamente, se le adora exclusivamente, se le obedece radicalmente. Y cuando Dios habita tu casa de verdad, hermano, el infierno entero tiembla. Cuando Dios habita tu dormitorio con su presencia manifiesta, los demonios huyen aterrorizados, porque no pueden soportar, no pueden resistir, no pueden permanecer en su presencia gloriosa, y tú vas a experimentar un nivel de paz inexplicable, de gozo desbordante, de protección sobrenatural que nunca imaginaste posible. Tus hijos van a crecer en una atmósfera espiritual de gloria, de bendición, de protección. Tu matrimonio va a florecer como nunca. Tu salud se va a restaurar milagrosamente. Tus finanzas van a prosperar. Tu propósito se va a activar.
porque la presencia manifiesta de Dios trae vida abundante, transformación total, bendición multiplicada. Pero todo esto, absolutamente todo, requiere una decisión radical de tu parte. Requiere valentía para enfrentar lo incómodo. Requiere obediencia costosa. Requiere humildad para reconocer errores. Requiere fe para creerle a Dios más que a tus emociones. Porque el enemigo no va a soltar fácil lo que ha tenido en tu casa durante años. Va a tratar de convencerte de que estás exagerando, de que estás siendo extremo. Va a traer a tu mente justificaciones convincentes. Va a ponerte sentimentalismo manipulador. Es que eso me lo dio mi mamá que ya murió. Es que eso tiene valor sentimental incalculable. Es que eso representa mi historia. Es que no creo que sea para tanto. Pero hermano, si estás enfermo, sin causa médica, si estás oprimido constantemente, si estás estancado espiritualmente, pregúntate con brutal honestidad, ¿vale la pena aferrarte a objetos materiales y perder la bendición infinita de Dios? ¿Vale la pena guardar recuerdos y perder la presencia transformadora divina? ¿Vale la pena defender tradiciones familiares y perder la libertad que Cristo ganó para ti? La respuesta es absolutamente obvia. Y el tiempo de actuar es precisamente ahora. No mañana cuando te sientas más preparado, no la próxima semana cuando tengas más tiempo, no el próximo mes cuando estés más convencido, ahora mismo, porque cada día adicional que pasa con esos altares activos en tu dormitorio es un día más de enfermedad espiritual, de bloqueo divino, de derrota innecesaria, y tú no fuiste llamado, no fuiste diseñado para vivir derrotado, oprimido, enfermo. Fuiste llamado a vivir en victoria absoluta. Fuiste llamado a ser más que vencedor. Fuiste llamado a caminar en autoridad espiritual, en poder sobrenatural, en la plenitud desbordante del Espíritu Santo. Romanos 8:37 lo declara con poder. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No apenas sobrevivientes, no víctimas permanentes, no cristianos mediocres, más que vencedores. Y esa victoria, esa autoridad, esa libertad, comienza exactamente donde estás, en tu casa, en tu dormitorio, en tu espacio más íntimo. Comienza cuando tú tomas la decisión inquebrantable de declarar con autoridad absoluta: aquí manda Cristo exclusivamente. Aquí reina el Rey de Reyes sin competencia. Aquí no entra ningún espíritu inmundo. Aquí no se permite ninguna obra de tinieblas. Este es territorio completamente santo, totalmente consagrado, absolutamente protegido. Y cuando tú declaras eso con fe genuina, con convicción profunda, respaldado por una vida de obediencia radical y santidad práctica, el enemigo tiene que retroceder derrotado, porque no tiene ningún argumento válido contra la sangre preciosa de Cristo, no tiene ningún poder ante el nombre glorioso de Jesús, no tiene ninguna autoridad contra un Hijo de Dios que conoce perfectamente su identidad celestial y su posición victoriosa en Cristo. Entonces ahora, en este momento exacto, yo te invito a que guardes silencio absoluto, cierra tus ojos completamente, aquieta tu corazón y en lo profundo de tu ser, pregúntale con sinceridad brutal al Espíritu Santo: Señor, ¿hay algo específico en mi dormitorio que te desagrada profundamente? ¿Hay algo particular que está bloqueando activamente tu presencia? ¿Hay algo concreto que está dándole lugar innecesario al enemigo? Muéstramelo claramente, revélamelo específicamente y espera en silencio. No te apresures ansiosamente. No llenes el silencio con tus propios pensamientos. Deja que Él te hable claramente.
Deja que Él te muestre específicamente, porque Él es absolutamente fiel. Y si tú le preguntas con sinceridad genuina, Él te va a responder con claridad meridiana. Y cuando Él te muestre algo específico, no discutas internamente, no justifiques mentalmente, no minimices emocionalmente, solo obedece radicalmente, aunque duela profundamente, aunque sea extremadamente difícil, aunque no entiendas completamente el porqué, obedece inmediatamente, porque la obediencia costosa trae bendición multiplicada y la desobediencia justificada trae maldición acumulada. Y tú tienes que escoger conscientemente hoy, en este momento, a quién vas a servir finalmente, qué vas a priorizar verdaderamente. Josué 24:15 te confronta directamente. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto no es una sugerencia amable, esto no es una invitación opcional, es una declaración de guerra espiritual, es una línea definitiva en la arena, es una decisión absolutamente radical e irreversible. Yo y mi casa completa serviremos exclusivamente a Jehová, no a los ídolos heredados, no al entretenimiento seductor, no al pasado esclavizante, a Jehová únicamente. Y esa decisión radical se demuestra inevitablemente con acciones concretas. Se demuestra destruyendo los altares ocultos, se demuestra consagrando tu espacio santamente, se demuestra viviendo en santidad práctica, porque la fe genuina, sin obras correspondientes, es completamente muerta, totalmente inútil. Y la fe verdadera, la fe que salva, la fe que libera, se manifiesta siempre en obediencia costosa. Y quiero dejarte con esta última palabra poderosa, esta verdad transformadora. Cuando tú limpies completamente tu dormitorio, cuando destruyas totalmente los altares, cuando consagres enteramente tu espacio, no te sorprendas si empiezan a pasar cosas inexplicables. No te sorprendas si hay resistencia espiritual intensificada. No te sorprendas si sientes claramente que el enemigo se molesta violentamente, porque lo va a hacer inevitablemente. Pero esa es precisamente la señal inequívoca de que estás en el camino absolutamente correcto. Esa es la confirmación clara de que le dolió profundamente al infierno. Esa es la evidencia tangible de que estás recuperando victoriosamente territorio que el enemigo había robado ilegalmente durante años. Y mantente absolutamente firme. No retrocedas cobardemente. No des marcha atrás por miedo, porque Efesios 6:12 nos recuerda constantemente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla absolutamente real, es una guerra verdaderamente espiritual, pero ya está completamente ganada en Cristo Jesús. Tú solamente tienes que aplicar personalmente su victoria consumada. Tú solamente tienes que caminar confiadamente en la autoridad plena que Él te otorgó gratuitamente. Así que levántate con determinación, actúa con valentía, obedece radicalmente, destruye completamente los altares ocultos, consagra totalmente tu dormitorio y prepárate sinceramente para ver la gloria transformadora de Dios manifestarse poderosamente en tu casa como nunca antes has experimentado. Prepárate expectantemente para experimentar salud sobrenatural donde había enfermedad crónica,
paz inexplicable donde había opresión constante, gozo desbordante donde había tristeza paralizante, provisión abundante donde había escasez continua. Porque cuando el Hijo te liberta completamente, eres verdaderamente libre, absolutamente libre. Y esa libertad gloriosa comienza precisamente cuando tú decides inquebrantablemente que en tu casa, en tu dormitorio, en tu vida entera, solamente hay un altar. Y ese altar único es exclusivamente para Dios Todopoderoso y para absolutamente nadie más. Que el Señor Todopoderoso te dé valentía sobrenatural para obedecer radicalmente. Que te dé discernimiento espiritual para identificar claramente lo que tiene que salir completamente. Que te dé fuerza divina para destruir todo lo que tiene que ser destruido permanentemente. Y que llene abundantemente tu casa, tu dormitorio, tu vida entera con su presencia gloriosa, con su paz sobrenatural, con su poder ilimitado. Que tu hogar se convierta en un santuario verdadero donde su gloria habita permanentemente. Que tu familia experimente bendición multiplicada, protección constante, transformación continua. Que el enemigo huya aterrorizado de tu territorio consagrado y que tú camines victoriosamente en la plenitud absoluta de todo lo que Cristo Jesús conquistó para ti en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso, glorioso, victorioso de Jesús. Amén y amén. Hay cosas en tu vida que si las prestas atraerás pobreza, maldición y oscuridad espiritual. Y hoy vas a descubrir cuáles son esas 8 cosas que Dios te ordena guardar, proteger y nunca, nunca entregar a manos equivocadas. Hermano, hermana, escúchame bien. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente tu vida financiera, tu vida espiritual, tu protección y tu futuro. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, que parecen actos de bondad, que parecen gestos nobles, pero que en realidad están abriendo puertas espirituales de maldición, de pobreza, de ataduras que ni siquiera imaginas. Y no estoy hablando de ser tacaño, no estoy hablando de cerrar tu corazón. Estoy hablando de sabiduría espiritual, de discernimiento divino, de entender que Dios te ha dado cosas que son sagradas, que son intransferibles, que son para tu protección y que cuando tú las prestas sin sabiduría, estás invitando al enemigo a robar tu bendición. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Escuchaste eso? La maldición no viene porque sí. La maldición no llega a tu vida por casualidad. La maldición tiene una puerta de entrada. Y muchas veces esa puerta la abrimos nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestra falta de sabiduría, con nuestra falta de discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces has prestado algo y después has sentido que tu paz se fue? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando Dios te estaba diciendo que no? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso en tus manos y has visto cómo tu vida comenzó a desmoronarse, cómo tu economía empezó a fallar, cómo tu familia empezó a tener problemas que antes no tenía? No es coincidencia, hermano. No es mala suerte, hermana. Es que tú abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Hoy vas a aprender 8 cosas que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes prestar. Y cuando termines de escuchar este mensaje, vas a entender por qué tu vida ha estado bloqueada, por qué el dinero no te alcanza, por qué sientes que todo lo que haces se desmorona, porque hay cosas de Dios que son tuyas, que son personales, que son intransferibles. Y cuando tú las sueltas sin sabiduría, estás entregando tu autoridad, tu unción, tu protección. La primera cosa que nunca debes prestar es tu identidad, tus documentos personales, tu nombre. Escúchame bien, tu nombre no es solo un título. Tu nombre en el mundo espiritual representa quién eres.
tu linaje, tu pacto con Dios, tu destino. La Biblia dice en Isaías 43, versículo 1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te puso nombre, tú tienes una identidad en el cielo. Y cuando tú prestas tu nombre, cuando tú pones tu firma en documentos que no son tuyos, cuando tú avalas a alguien sin discernimiento, estás entregando tu identidad espiritual. ¿Sabes cuántas personas están en pobreza porque firmaron por alguien que no cumplió? ¿Sabes cuántas familias están destruidas porque prestaron su nombre, su credencial, su identificación y ahora tienen deudas que no contrajeron, problemas legales que no provocaron, maldiciones que no merecían? Porque cuando tú prestas tu identidad, estás diciendo, yo respondo por esta persona, y en el mundo espiritual estás atando tu destino al destino de esa persona. La Biblia es clara en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Dios no está en contra de ayudar. Dios está en contra de la necedad. Porque cuando tú sales de fiador, cuando tú prestas tu nombre, tú estás comprometiendo tu futuro, tu estabilidad, tu paz. Y si esa persona falla, tú cargas con las consecuencias. Y déjame decirte algo más profundo todavía. En el libro de Génesis, cuando Jacob luchó con el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dijo, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entiendes? El cambio de nombre representa un cambio de identidad, representa un nuevo pacto, representa una nueva autoridad. Tu nombre no es solo un sonido. Tu nombre es una declaración profética sobre tu vida. Y cuando tú lo prestas, cuando tú lo entregas sin cuidado, estás permitiendo que otros escriban tu historia, que otros determinen tu destino, que otros comprometan tu futuro. Hermano, aprende esto. Tu identidad es sagrada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No lo entregues a cualquiera, no lo prestes por lástima, no lo des por compromiso, porque el día que tú prestas tu nombre sin sabiduría, ese día estás firmando tu propia sentencia de pobreza y esclavitud. La segunda cosa que nunca debes prestar es dinero sin pacto, sin testimonio, sin palabra clara de Dios. Ahora, hermano, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no ayudes, no estoy diciendo que no des. Estoy diciendo que hay una diferencia entre dar y prestar. Cuando Dios te dice da, tú das sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú prestas sin sabiduría, sin oración, sin dirección divina, estás abriendo una puerta de amargura, de resentimiento, de división. Jesús dijo en Lucas 6:35, dad y no esperéis nada. Pero también dijo en Mateo 5:42, al que quiera pedirte prestado, no se lo rehuses. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios te manda a prestar, Él te da paz. Cuando el enemigo te presiona a prestar, tú sientes inquietud, tú sientes temor, pero prestas por compromiso, por lástima, por quedar bien, y después viene el pleito. Después viene la traición. Después esa persona te evita, te ignora, y lo que era una amistad se convierte en enemistad. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Entiendes? Cuando tú prestas dinero sin sabiduría, tú estás creando una relación de poder, una relación tóxica, una relación que va a terminar mal. Déjame contarte algo. En 2 de Reyes 4, una mujer acudió al profeta Eliseo porque su esposo había muerto y dejó deudas.
y el acreedor venía a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Ves la gravedad? Una deuda no pagada no solo afecta al que la debe, afecta a toda la familia, afecta a las generaciones. Y esa mujer estaba a punto de perder lo más valioso que tenía, sus hijos, por una deuda que su esposo había dejado. Pero Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, solo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y cuando ella obedeció, Dios multiplicó su aceite. Ella llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y vivió de lo que sobró. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene provisión sobrenatural para quien confía en Él. Que no necesitas endeudarte para salir adelante. Que no necesitas prestar tu dinero para resolver los problemas de otros. Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios provee directamente. Y cuando tú prestas sin la dirección de Dios, estás interfiriendo con el proceso que Dios tiene para esa persona. Escúchame, si Dios te dice da, entonces da con alegría. Pero si Dios no te da paz para prestar, no prestes, porque tú no es tan sagrado como tú sí. Y cuando tú dices que no con sabiduría, estás protegiendo tu paz, tu economía, tu relación con esa persona, porque es mejor decir que no ahora, que perder la amistad después. Y hermano, aquí está la clave. Cuando tú prestas dinero, tú estás asumiendo el rol de proveedor que solo le pertenece a Dios. Tú estás diciéndole a esa persona, yo soy tu fuente. Y eso es peligroso, porque la única fuente verdadera es Dios. Y cuando las personas ponen su confianza en ti y no en Dios, tú te conviertes en un obstáculo para su crecimiento espiritual. La tercera cosa que nunca debes prestar son las llaves de tu casa, de tu carro, de tu intimidad. Hermano, tu casa no es solo un lugar físico. Tu casa es tu santuario. Es donde tú oras. Es donde tu familia descansa. Es donde Dios te visita en lo secreto. Y cuando tú prestas las llaves de tu casa sin discernimiento, estás permitiendo que espíritus extraños entren, que energías negativas contaminen tu hogar, que maldiciones se establezcan en tu territorio. La Biblia dice en Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, que cada familia debía marcar su casa con sangre. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando que tu casa es territorio sagrado. Tu casa está bajo pacto. Tu casa es un lugar de protección. Y cuando tú das acceso a cualquiera, cuando tú prestas tus llaves, cuando tú permites que entre quien tú no conoces en el Espíritu, estás quitando la cobertura de Dios. Jesús dijo en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Entiendes? El enemigo no puede robar tu paz, tu prosperidad, tu familia hasta que tú le das acceso. Y muchas veces ese acceso lo das tú mismo, prestando tus llaves, permitiendo que gente que no conoces en el Espíritu entre a tu casa. Mira lo que pasó con Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de su generación. Tenía una unción sobrenatural, pero le abrió su corazón a Dalila, le dio acceso a su intimidad y Dalila lo traicionó. Le cortó el cabello, que era el símbolo de su pacto con Dios. Y Sansón perdió su fuerza, perdió su unción, perdió su libertad y terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque dio acceso a quien no debía. Porque prestó su intimidad a quien no era digna de confianza. Porque permitió que alguien entrara a su lugar secreto sin discernimiento. Hermano, tu casa es tu fortaleza. Tu auto es una extensión de tu vida. Y cuando tú los prestas sin sabiduría, estás dando acceso a tu mundo, a tu familia, a tu privacidad. ¿Cuántas familias han sido robadas porque prestaron sus llaves? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos porque permitieron que alguien tuviera acceso a su intimidad? No los prestes por compromiso,
no los entregues por lástima, porque el día que algo malo suceda, tú vas a cargar con las consecuencias. La cuarta cosa que nunca debes prestar es tu Biblia, tus objetos ungidos, lo que Dios ha tocado para ti. Ahora, esto es profundo. Esto es algo que muchos no entienden. Tu Biblia no es solo un libro. Tu Biblia es el arma de tu guerra espiritual. Es el manual de tu vida. Es la voz de Dios para ti. Y cuando tú has orado sobre esa Biblia, cuando tú has llorado sobre esas páginas, cuando Dios te ha hablado a través de esos versículos, esa Biblia lleva tu unción, tu marca espiritual. En 2 de Reyes 13, 21, hay una historia poderosa. Un hombre muerto fue echado en la tumba de Eliseo, y cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre resucitó. ¿Por qué? Porque la unción permanece en los objetos que Dios ha tocado. La unción no se va, la unción no se evapora, la unción permanece. Entonces, cuando tú prestas tu Biblia, cuando tú prestas objetos que han sido ungidos en tu vida, tu aceite de oración, tus paños de sanidad, los objetos que tú has apartado para Dios, estás entregando unción que no le pertenece a esa persona. Y esa persona puede no estar preparada para recibir lo que tú llevas, o peor aún, puede contaminar lo que Dios te dio. En Hechos 19, versículos 11 al 16, la Biblia cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que hasta los paños y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Pero había unos judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y cuando lo hicieron, el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los golpeó y salieron desnudos y heridos. ¿Qué nos enseña esto? Que la unción no se transfiere automáticamente, que no puedes prestar lo que Dios ha tocado en ti y esperar que funcione igual en otros, porque la unción es personal, la unción es resultado de tu relación con Dios. Y cuando tú tratas de compartirla sin autoridad, sin pacto, sin relación, estás jugando con fuego espiritual. Hermanos, si alguien necesita una Biblia, cómprale una. Si alguien necesita oración, ora por él, pero no entregues lo que Dios ha tocado para ti, porque tu relación con Dios es personal. Tu unción es intransferible, y lo que Dios ha marcado para ti, no lo prestes a nadie. La quinta cosa que nunca debes prestar es tu palabra sin discernimiento, tus compromisos sin oración. Escúchame bien, tu palabra tiene poder. La Biblia dice en Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que tú dices sí, estás profetizando sobre tu futuro. Cada vez que tú prometes algo, estás atando tu destino. Y cuando tú prestas tu palabra sin sabiduría, sin oración, sin consultar a Dios, estás firmando contratos espirituales que no puedes cumplir. Jesús fue claro en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿entiendes? Dios quiere que tú sí sea sí y tú no sea no. No quiere que tú andes prometiendo cosas que no vas a cumplir. No quiere que tú te comprometas por lástima. No quiere que tú digas sí cuando tu espíritu está diciendo no. ¿Cuántas personas están atrapadas en compromisos que nunca debieron aceptar? ¿Cuántas personas están esclavizadas en trabajos, en relaciones, en situaciones que destruyen su paz solo porque un día dijeron sí sin orar? Hermano, tu palabra es sagrada, tu palabra es profética. Y cuando tú la prestas sin sabiduría, estás abriendo puertas de atadura. Mira lo que le pasó a Jefté en Jueces 11.
Jefté hizo un voto imprudente delante de Dios. Dijo, si me das la victoria, te ofreceré lo primero que salga de mi casa a recibirme. Y cuando regresó victorioso, ¿quién salió a recibirlo? Su hija única. Y Jefté tuvo que cumplir su voto porque había dado su palabra. ¿Ves la gravedad de hablar sin pensar? ¿Ves el peligro de comprometerte sin orar? Jefté pagó un precio terrible por un voto imprudente. Y muchas personas hoy están pagando precios terribles por palabras que dijeron sin meditar, por compromisos que asumieron sin consultar a Dios. Aprende a decir no. Aprende a consultar a Dios antes de comprometerte. Porque es mejor que te llamen incumplido en la tierra a que te llamen necio en el cielo. Y recuerda lo que dice Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No prestes tu palabra a cualquiera. No prometas lo que no puedes cumplir, porque tu palabra es un pacto y los pactos tienen consecuencias eternas. Y hermano, déjame decirte algo más. Cuando tú dices sí a todo el mundo, estás diciendo no a Dios. Porque tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tus recursos son limitados. Y si tú los gastas en compromisos que Dios no te dio, no vas a tener nada para lo que Dios sí te mandó a hacer. La sexta cosa que nunca debes prestar es tu autoridad espiritual, tu cobertura, tu nombre ante Dios. Esto es poderoso, hermano. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes un nombre que los demonios reconocen. Tú tienes una posición en el reino que el infierno respeta. Y cuando tú prestas esa autoridad, cuando tú oras por alguien sin discernimiento, cuando tú pones tus manos sobre cualquiera, cuando tú das cobertura espiritual a gente que no conoces en el espíritu, estás comprometiendo tu autoridad. Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo, no bendigas a cualquiera, no cubras a cualquiera, porque cuando tú pones tus manos sobre alguien, tú estás identificándote con esa persona, y si esa persona está en pecado, tú participas de su pecado. Hermano, no ores por cualquiera sin discernimiento. No des tu cobertura espiritual a quien no camina en obediencia. No prestes tu autoridad a quien no respeta a tu Dios. Porque cuando tú cubres a alguien que está en rebeldía, tú te conviertes en cómplice y Dios te va a pedir cuentas. En Números 16 hay una historia tremenda. Coré se rebeló contra Moisés y mucha gente lo siguió. Y cuando Dios juzgó a Coré, todos los que estaban con él fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque estaban bajo su cobertura, estaban identificados con él, estaban prestando su apoyo a una rebelión. Y la Biblia dice que 250 hombres murieron con Coré. 250 hombres que probablemente no iniciaron la rebelión, pero que la apoyaron, que prestaron su autoridad, que dijeron, estamos contigo, y pagaron con sus vidas porque se identificaron con un rebelde. Hermano, ten cuidado con quién te identificas. Ten cuidado a quién le das tu cobertura. Ten cuidado con quién oras, porque tu autoridad espiritual es valiosa. Y cuando la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. No prestes tu autoridad espiritual. No cubras a quien Dios no te ha mandado cubrir, porque tu autoridad es para bendecir, no para maldecir. Y cuando tú la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. La séptima cosa que nunca debes prestar es tu unción, tu manto espiritual, tu llamado. Hermano, Dios te llamó a ti. Dios te ungió a ti. Dios puso un propósito específico en tu vida. Y ese llamado, esa unción, ese manto es personal, es intransferible.
Y cuando tú tratas de compartirlo con quien no está preparado, cuando tú tratas de pasar tu unción a alguien que no ha pagado el precio, estás violando el orden de Dios. En 1 de Samuel 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl era su enemigo. Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y después, cuando David cortó un pedazo del manto de Saúl, la Biblia dice que su corazón le golpeaba. ¿Por qué? Porque tocar el manto de alguien es tocar su unción. Y David entendía que la unción es sagrada. Tu unción no es para prestarla. Tu llamado no es para compartirlo con cualquiera. Si Dios te llamó a predicar, predica tú. Si Dios te llamó a profetizar, profetiza tú. No trates de pasar tu manto a quien no ha ayunado, a quien no ha orado, a quien no ha pagado el precio. Porque la unción sin precio se convierte en brujería. Elías pasó su manto a Eliseo, pero Eliseo caminó con Elías. Eliseo sirvió a Elías. Eliseo pagó el precio. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo recogió el manto y lo usó con autoridad, pero ese manto no le fue prestado. Ese manto le fue heredado por pacto, por obediencia, por fidelidad. Y hermano, fíjate en esto. Cuando Eliseo recogió el manto, la Biblia dice que golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron. ¿Por qué? Porque Eliseo no solo recibió el manto, Eliseo recibió la relación que venía con el manto. Eliseo conocía al Dios de Elías y esa relación le dio autoridad para usar el manto. Pero hay gente que quiere el manto sin la relación. Hay gente que quiere la unción sin el precio. Hay gente que quiere el ministerio sin el desierto. Y eso no funciona. Porque Dios no unge caprichos, Dios unge obediencia, Dios unge fidelidad, Dios unge a quien está dispuesto a pagar el precio. Hermano, no prestes tu unción, no compartas tu llamado con quien no está dispuesto a pagar el precio, porque Dios te ungió a ti y solo tú puedes cumplir lo que Dios te llamó a hacer. La octava cosa que nunca debes prestar es tu paz, tu tiempo con Dios, tu intimidad con el Padre. Y esto es lo más importante, hermano. Esto es lo que el enemigo más quiere robarte. Tu paz, tu comunión con Dios, tu tiempo en el lugar secreto. Porque cuando tú tienes paz, eres imparable. Cuando tú tienes comunión con Dios, nada te puede detener. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Te llena de compromisos, te llena de actividades, te roba tu tiempo, te quita tu paz y tú empiezas a prestar tu tiempo a cosas que no edifican, a personas que solo drenan, a situaciones que solo te desgastan y al final del día no tienes tiempo para Dios. No tienes paz para orar. No tienes fuerzas para buscar el rostro del Señor. Jesús dijo en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Entiendes? Jesús sabía que sus discípulos necesitaban apartarse, necesitaban descansar, necesitaban recuperar su paz. Y si Jesús, siendo Dios, necesitaba apartarse, ¿cuánto más nosotros? Hermano, tu paz no es negociable. Tu tiempo con Dios no se presta a nadie. No importa quién te llame, no importa quién te necesite. Si Dios te está llamando al lugar secreto, tú vas. Si Dios te está diciendo apártate, tú te apartas. Porque tu paz es tu protección, tu comunión con Dios es tu fortaleza, y cuando tú la pierdes, pierdes todo. En Lucas 10 hay una historia hermosa. Marta estaba ocupada sirviendo, preparando, trabajando,
Pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Escuchaste eso? María escogió la buena parte. María no prestó su tiempo. María no dio su intimidad a las distracciones. María se sentó a los pies de Jesús y esa paz, esa comunión, nadie se la pudo quitar. Y hermano, quiero que entiendas algo. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba ocupada en cosas del reino, pero estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se olvidó de estar con Jesús. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Están tan ocupados trabajando en la iglesia, sirviendo en los ministerios, ayudando a todo el mundo, que no tienen tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Y al final están quemados, están cansados, están secos espiritualmente, porque prestaron su tiempo a 1000 cosas, pero no guardaron tiempo para lo único necesario, la presencia de Dios. Hermano, no prestes tu paz, no des tu tiempo a quien no lo valora. No entregues tu comunión con Dios por agradar a los hombres, porque lo que el mundo te ofrece es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Este mensaje no es para que te vuelvas egoísta, no es para que cierres tu corazón, no es para que dejes de ayudar. Este mensaje es para que entiendas que hay cosas que Dios te dio, que son sagradas, que son personales, que son para tu protección, y cuando tú las prestas sin sabiduría, sin oración, sin discernimiento, estás abriendo puertas de maldición. La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entiendes? Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ayudar a muchas personas, pero no todas las cosas convienen. No todas las personas merecen tu ayuda. Y tú no puedes dejarte dominar por la necesidad de agradar a todos. Porque cuando tú vives tratando de agradar a todos, terminas sin agradar a nadie, ni siquiera a Dios. Y lo que necesitas entender es que tú sí debes ser dirigido por Dios. Tú no debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a decir no con sabiduría, estás protegiendo lo que Dios te dio. Hermano, piensa en esto. ¿Cuántas veces has prestado algo y has perdido la paz? ¿Cuántas veces has dicho sí y has sentido opresión en tu espíritu? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso y has visto cómo tu vida empezó a desmoronarse? No fue casualidad. Fue porque abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una casa con puertas y ventanas. Y un día alguien te dice: préstame la llave de tu casa. Solo será por un día. Y tú por bondad le das la llave, pero esa persona hace una copia. Y después esa copia cae en manos equivocadas. Y un día llegas a tu casa y encuentras que te robaron. ¿De quién es la culpa? Tuya. Porque tú diste acceso, tú abriste la puerta, tú entregaste la llave. Así es en el mundo espiritual, hermano. Cada vez que tú prestas algo sagrado, cada vez que tú das acceso sin discernimiento, cada vez que tú entregas algo valioso sin oración, estás abriendo puertas. Y el enemigo no desperdicia oportunidades. El enemigo está esperando que tú bajes la guardia. Está esperando que tú seas descuidado. Está esperando que tú prestes lo que no debes prestar. ¿Y ahora qué haces? Ahora cierras esas puertas. Ahora recuperas lo que el enemigo te robó. Ahora estableces límites sabios, límites espirituales, límites que protejan tu paz, tu prosperidad, tu familia, tu futuro.
La Biblia dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Y hoy, en este momento, Dios te está diciendo, voy a restituir lo que te fue robado. Voy a cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Voy a proteger lo que te he dado. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que cerrar esas puertas. Tú tienes que dejar de prestar lo que Dios te dijo que guardaras. Tú tienes que aprender a decir no con autoridad espiritual. Porque cuando tú dices no con sabiduría, no estás siendo egoísta, estás siendo obediente. Cuando tú proteges lo que Dios te dio, no estás siendo tacaño, estás siendo responsable. Y cuando tú estableces límites, no estás cerrando tu corazón. Estás abriendo la puerta a la bendición de Dios. Hermano, escúchame bien. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día donde tú vas a cerrar esas puertas de maldición y vas a abrir las puertas de bendición. Y cuando tú tomes la decisión de obedecer a Dios, cuando tú decidas proteger lo que Él te dio, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu economía se transforma, cómo tu familia es restaurada. Porque Dios te está diciendo, hijo, hija, yo te di cosas sagradas, te di identidad, te di autoridad, te di unción, te di paz y quiero que las protejas, quiero que las guardes, quiero que las uses con sabiduría. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Cuando tú proteges lo que Él te dio, Dios multiplica lo que tienes. La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero primero tienes que ser fiel con lo que Él te dio, primero tienes que proteger lo que Él puso en tus manos, primero tienes que cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Y déjame decirte algo más, hermano, cuando tú empiezas a proteger lo que Dios te dio, cuando tú empiezas a establecer límites sabios, la gente va a hablar, van a decir que cambiaste, van a decir que te volviste orgulloso. Van a decir que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo. Porque tú dejaste de ser el tonto que todo mundo usaba. Dejaste de ser el ingenuo que prestaba sin discernimiento. Dejaste de ser el esclavo de las opiniones de otros. Ahora tú eres un hijo de Dios que camina en sabiduría, que protege lo que Dios le dio, que establece límites con autoridad espiritual. Y eso no es orgullo. Eso es madurez, eso no es egoísmo, eso es obediencia, eso no es maldad, eso es sabiduría. Y hoy, ahora mismo, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Dile, Señor, hoy decido proteger lo que me diste. Hoy decido cerrar las puertas de maldición. Hoy decido establecer límites sabios y confío en que tú vas a bendecir mi obediencia. Y cuando tú hagas ese pacto, cuando tú tomes esa decisión, vas a sentir la paz de Dios sobre tu vida. Vas a sentir la libertad que viene de la obediencia. Vas a sentir cómo Dios rompe las cadenas de pobreza, de escasez, de falta, porque no estás llamado a vivir prestando lo que Dios te dio. Estás llamado a administrar con sabiduría. Estás llamado a bendecir desde la abundancia. Estás llamado a dar desde la libertad, no desde la esclavitud. Y hoy Dios te está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de crecer, una oportunidad de entrar en un nivel de sabiduría espiritual que va a transformar tu vida. Hermano, quiero que entiendas que Dios no te está pidiendo que seas duro de corazón. Dios te está pidiendo que seas sabio. Hay una diferencia entre ser bondadoso y ser necio. Hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Hay una diferencia entre dar con alegría y prestar con amargura.
Y Dios quiere que tú aprendas esa diferencia. Quiere que tú desarrolles discernimiento. Quiere que tú entiendas que no todas las necesidades son tu responsabilidad. No todos los problemas requieren tu intervención. No todas las peticiones merecen tu sí. Y cuando tú aprendes a discernir, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios antes de tomar decisiones, cuando tú aprendes a proteger lo que Él te dio, entonces empiezas a caminar en un nivel de bendición que nunca habías experimentado, porque la bendición de Dios no es solo para que tú la disfrutes, la bendición de Dios es para que tú la administres. Y cuando tú administras bien lo que Dios te da, Él te da más. Pero cuando tú desperdicias lo que Él te da, cuando tú lo prestas sin sabiduría, cuando tú lo entregas sin discernimiento, entonces Dios te quita la mayordomía. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor le dio talentos a 3 siervos y 2 de ellos invirtieron sabiamente, multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero enterró su talento, no lo protegió, no lo multiplicó. Y cuando el Señor regresó, le quitó el talento y se lo dio al que más había multiplicado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios espera que tú multipliques lo que Él te da, no que lo entierres, no que lo prestes, no que lo desperdicies, sino que lo multipliques. Y solo puedes multiplicar lo que primero proteges. Entonces, hermano, hoy es el día. Hoy es tu momento. Hoy es tu oportunidad de cambiar la trayectoria de tu vida, de cerrar las puertas de maldición, de abrir las puertas de bendición, de proteger lo que Dios te dio, de administrar con sabiduría, de caminar en discernimiento. Ahora, quiero que guardes silencio. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que en este momento le hables a Dios. Dile todo lo que has prestado sin sabiduría. Dile todas las puertas que has abierto por ignorancia. Dile todos los compromisos que has hecho sin oración. Y pídele que cierre esas puertas. Pídele que rompa esas ataduras. Pídele que restaure lo que te fue robado. Y declara sobre tu vida: hoy cierro las puertas de maldición. Hoy abro las puertas de bendición. Hoy protejo mi identidad, mi dinero, mis llaves, mi Biblia, mi palabra, mi autoridad, mi unción, mi paz, y confío en que Dios va a bendecir mi obediencia. Declara: yo soy hijo de Dios, yo tengo autoridad en Cristo, yo administro con sabiduría lo que Dios me da, yo establezco límites con discernimiento, yo digo sí cuando Dios dice sí, yo digo no cuando Dios dice no, y mi vida está bajo la cobertura y protección del Altísimo. Declara: desde hoy mi economía cambia, mi familia es restaurada, mi paz regresa, mi bendición se multiplica, porque yo cierro las puertas que el enemigo usó para robarme. Y abro las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida. Quédate en silencio. Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas cambiar. Deja que Él te muestre las puertas que necesitas cerrar. Deja que Él te dé el valor para decir no. Deja que Él te dé la sabiduría para proteger lo que te ha dado. Y cuando termines de orar, cuando sientas la paz de Dios en tu corazón, levántate con la certeza de que hoy es el primer día de tu nueva vida, el primer día de tu libertad financiera, el primer día de tu protección espiritual, el primer día de tu caminar en sabiduría, porque hoy cerraste las puertas de maldición, hoy abriste las puertas de bendición, hoy decidiste proteger lo que Dios te dio. Y esa decisión va a cambiar tu vida para siempre. Porque cuando tú proteges lo que Dios te dio, Dios protege lo que tú eres. Cuando tú honras lo sagrado, Dios honra tu futuro. Cuando tú caminas en sabiduría, Dios camina contigo. Y cuando tú obedeces su voz, Él abre caminos donde no los hay, multiplica donde hay escasez,
y restaura lo que el enemigo robó. Levántate con fe, levántate con autoridad, levántate con la certeza de que tu vida nunca volverá a ser la misma. Amén y amén.